De los votos escrutados, los chilenos irán a una segunda vuelta, se enfrentarán Janet Jara y José Antonio Kast. Por una parte, Jara, representante del Partido Comunista, y también la candidata del oficialismo, y el republicano José Antonio Kast, que se vuelve a medir en unas elecciones tras perder las elecciones pasadas, recordemos, con Gabriel Boric. Así está el panorama electoral y político en Chile. El próximo 15 de diciembre habrá segunda vuelta y por lo tanto es tema de análisis en esta edición de Brújula Internacional. Y para analizar este tema, las perspectivas de estas elecciones y cómo se preparan los dos candidatos y cuál de las dos opciones tiene más posibilidades de alcanzar la silla presidencial, nos vamos a conectar a esta hora con Dylan Pereira, analista internacional, analista de la casa, quien siempre además nos ayuda a analizar y a comentar y a entender sobre todo estos temas. Dylan, en este sentido, primero por supuesto saludarte y también preguntarte, ¿no?, sobre las proyecciones, las previsiones de estas elecciones, que ha dejado este fin de semana para la política electoral y chilena. Muy buenas tardes, Nastasia, amigos de Brújula Internacional. Un placer saludarles nuevamente en este espacio. En efecto, ha sido una intensa jornada electoral en Chile, una elección marcada por la particularidad del voto obligatorio por primera vez desde el retorno de la democracia al país sudamericano en 1990, así como la inscripción automática en el censo electoral. Esto ha trascendido en una alta participación electoral, más del 85% de los electores participaron en este proceso que renueva el Congreso y también parte de la Cámara del Senado, así como la elección del nuevo presidente de la República en Chile. En el caso de las presidenciales, ninguno de los candidatos ha logrado la mayoría necesaria de más del 50% de los votos, por lo cual se tendrá que debatir una segunda vuelta electoral el próximo 14 de diciembre. Los dos líderes de esta contienda ha sido la oficialista, en primer lugar, Janet Jara, candidata por parte de las fuerzas de izquierda, ha sido electa precisamente en junio del año pasado en las elecciones primarias de las fuerzas progresistas de izquierda en torno al movimiento de Gabriel Boric. Además, ella sirvió en su gabinete como ministra del Trabajo durante más de 2 años y se enfrentará al derechista José Antonio Kast, abogado que intenta llegar por tercera vez al Palacio de la Moneda. Recordemos que incluso José Antonio Kast en las elecciones anteriores frente a Gabriel Boric había logrado ganar la primera vuelta electoral, pero termina perdiendo frente a Gabriel Boric en la segunda vuelta, particularmente por la intención de voto de los jóvenes y las mujeres en esa oportunidad. En este caso, el margen de diferencia entre Jara y Kast es realmente muy pequeño, menos del 3% los separa a ambos candidatos. Esto se traduce en menos de 400.000 votos y vemos que además existe una alta posibilidad que los otros candidatos de derechas o considerados más cercanos ideológicamente a Kast, como es el caso de Belín Matei o de Johannes Kaiser, pudiese eventualmente su electorado transferir parte de sus votos al José Antonio Kast en la segunda vuelta. Ha habido una gran sorpresa que ha sido precisamente el tercer lugar de estas elecciones, que lo ocupa Franco Parisi, un economista muy controversial, populista, absolutamente populista, que ha irrumpido la escena política chilena con un discurso incendiario y con un discurso absolutamente controversial en temas como derechos culturales o incluso sus propias referencias a la dictadura de Augusto Pinochet. Lo cierto es que ha sido una elección que promete ser aún más complicada en la segunda vuelta electoral. Ambos candidatos, tanto el oficialista Jara como Kast, intentan ahora apuntar a un centro político que se ha debilitado, intentan moderar sus discursos tanto desde el punto de vista económico como cultural para intentar atraer a este voto centrista que se ha visto debilitado dramáticamente para sus filas y poder conquistar la presidencia de la República. Fíjate, Dylan, es muy importante esto que comentas, ya servir el panorama de cara a esta segunda vuelta, pero también es importante destacar que cuando uno examina los procesos electorales en América Latina, siempre surge esa naturaleza pendular en procesos que van de derecha a izquierda y eso se expresa en las contiendas electorales. En este sentido, también revisar la comparación con las tendencias políticas globales, las tendencias de América Latina con respecto al mundo en general.
Así es, Nastasia, las elecciones en Chile no han sido ajenas a las tendencias electorales y políticas recientes a nivel global. Por un lado, se ha confirmado al menos ya en el Congreso un viraje hacia las derechas con una coalición liderada por José Antonio Kast y Evelyn Matei del partido de la centro derecha. Esta tendencia que hemos visto en Estados Unidos, que hemos visto en la Unión Europea cada vez de forma más acentuada con los casos de Eslovaquia, Hungría y República Checa e incluso en el Cono Sur con la presidencia de Javier Milei en Argentina o Noboa en Ecuador, se ha confirmado ya en el Poder Legislativo en Chile un viraje hacia las derechas que en algunos casos son facciones más moderadas, pero en el caso particular de Chile también se confirma esta radicalización de los polos ideológicos. Por un lado, desde el punto de vista oficial, el oficialismo en este caso va con Janet Jara, quien ha sido militante desde los 14 años del Partido Comunista Chileno. Un rasgo de su carrera política y personal que ha generado mucho escepticismo en gran parte de los partidos políticos en Chile, incluyendo a líderes de la antigua Concertación, este grupo de partidos políticos que lideró la transición democrática en la década de los años 90. Y de hecho, gran parte de estas fuerzas no han respaldado a Jara precisamente por su afiliación al Partido Comunista. Y existe la posibilidad hoy en día que Jara incluso renuncie a su militancia al Partido Comunista en aras de intentar convencer al electorado que sus posiciones son mucho más moderadas que la cúpula del partido respecto a temas como libertades económicas, seguridad, por supuesto, de inversiones extranjeras y también respecto a otros temas culturales, ya que el Partido Comunista en Chile sigue definiéndose a sí mismo como marxista-leninista. En el caso de la derecha hemos visto un avance muy significativo de personajes como Kaiser, cuyas interpretaciones de la historia chilena son absolutamente controversiales, incluso haciendo apologías al propio Pinochet. En el caso de José Antonio Kast, ha intentado rebajar un poco el volumen de sus afirmaciones al respecto. En contiendas anteriores, en el 2017, llegó a afirmar que votaría por Pinochet si estuviese vivo. Hoy en día se ha distanciado de estos comentarios, pero también confirma esta tendencia de radicalización del espectro político. Y por otro lado, otra tendencia que se ha confirmado en Chile es la irrupción de estos movimientos populistas, outsiders, como el caso de Franco Parisi, quien logra el tercer lugar hasta las elecciones. Esto no había sido previsto por ninguna encuesta, y este discurso incendiario anti-establishment le ha permitido tener esta coalición de fuerzas y de momento no ha ofrecido su apoyo a ninguno de los candidatos. Y es allí precisamente en este núcleo de más del 20% del electorado al que seguramente apuntarán los esfuerzos de campaña tanto de Jara como de José Antonio Kast. Importante destacar además, Dylan, que adicionalmente a la radicalización del espectro político, también hay que revisar un tema clave que ha ocurrido en estas elecciones y es cómo las demandas sociales como temas principales han ido migrando a temas secundarios. Esto también será parte del análisis que haremos con Dylan Pereira, se conecta con nosotros desde Portugal, revisando las elecciones en Chile, esta primera vuelta, que al final se definirá este proceso electoral el 15 de diciembre, cuando finalmente Chile conozca quién será su próximo ejecutivo. De esta forma vamos a hacer una pausa en esta edición de Brújula Internacional y al regreso seguimos conversando con Dylan Pereira.